México. Enero de 2017, un año antes de las elecciones presidenciales, y resulta que un grupo de empresarios inicia un burdo complot ¿contra quién? Qué curioso, contra el candidato López Obrador. El objetivo era evitar de cualquier manera que llegara a la presidencia de México. Enrique Krause, historiador de cabecera de Albert Rivera, por cierto, fue el encargado de coordinar esta campaña bautizada como Operación Berlín. Enrique Krause. Y para arrojar un poquito más de luz sobre este tema nos acompaña hoy Carlos Portillo, mexicano, analista y uno de los que más saben de estos entresijos políticos sucios de la política mexicana. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, antes de nada, ¿quién es Enrique Krause? Enrique Krause es un historiador, intelectual, es muy conocido que es un intelectual orgánico, siempre al servicio del PRI y del PAN. Se le considera incluso el heredero de Octavio Paz en esa función de relación con las figuras de poder. Dirige Letras Libres, una revista de cierto prestigio, al igual que Editorial Clio, que son empresas que han recibido históricamente financiamiento del gobierno federal, hasta ahora que está Andrés Manuel. Oye, de repente surge la Operación Berlín. Yo he podido leer cosas que demuestran que este señor, Enrique Krause, yo te respetaba un poco, pero después de leer esto, creo que eres un sinvergüenza. No sé si estoy exagerando. Pues no creo, porque, digamos, ¿cómo funciona todo esto? Se acerca el dueño de Coppel, el dueño de Cinépolis, varios empresarios, y se ofrecen como patrocinadores para Enrique Krause y su equipo más cercano. Ellos pongan, digamos, la parte del cerebro en la campaña, incluso 18 meses antes de que empiece la campaña oficialmente electoral. Año y medio. Antes de que empezara la campaña ya las encuestas señalaban que López Obrador iba muy fuerte y... Claro, y sabían del desgaste que había en el discurso de comparar a Andrés Manuel con Venezuela, que en el 2006 les funcionó muy bien, y entonces buscan, digamos, una estrategia un poco más integrada, más concreta. Enrique Krause, que publicó un libro sobre Chávez, que fue el de los más publicitados por parte de todo este mundo de la derecha que se dice liberal. Y llamaba a Andrés Manuel el Mesías tropical, ¿no? Así como con un dejo de racismo, de varias cosas, digamos, muy de la derecha y de la gente con privilegios, siempre atacando históricamente a Andrés Manuel y a cualquier personaje de izquierda. Claro, y entonces en esta Operación Berlín, 18 meses antes, grandes empresarios con mucho dinero buscan a este tipo de gente. Exactamente, y conforman un equipo de guerrilla digital, que todo su objetivo era construir investigación, forzar datos, tergiversar la información, para construir contenidos, memes, videos, cientos de páginas, fanpages en Facebook, que iban a estar todo el tiempo atacando a Andrés Manuel. Es decir, un laboratorio, don Enrique Krause, uno de los historiadores más importantes del mundo liberal, dedicándose a construir un laboratorio de fake news. Exactamente. Oye, ¿por qué sale a luz todo este complot? Bueno, se han ido conjugando varios acontecimientos, entre ellos obviamente la llegada de Andrés Manuel y su equipo al gobierno federal. El ahora coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, encuentra documentos, contratos, facturas que involucran a cerca de 15 periodistas, repartiéndose el 25% del presupuesto para comunicación del gobierno federal. Entre ellos está Krause, con sus dos empresas que son Editorial Clio, que aparte trabajaba en colaboración con Televisa, haciendo supuestos documentales, etcétera, y Letras Libres, recibiendo más de 80 millones solo en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Eso es en torno a 4 millones de euros. Sí, aproximadamente. Están ahí López Dóriga, de la Micha, recibiendo entre 27, 59, 70 y tantos millones, solo periodistas, así columnistas. Y entonces ahí surge un primer dato fuerte que llama la atención de la opinión pública. Y en estos últimos días, Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña, lanza su libro de Andrés Manuel López Obrador, y ahora diputada federal por Morena, lanza su libro Juntos Hicimos Historia, porque el eslogan de campaña era Juntos Haremos Historia, y ahora hace ella el recuento de cómo se vivió esta campaña, ella como coordinadora, y lanza este libro, y ahí habla ya específicamente de cómo su investigación arroja estos vínculos de Enrique Krause,
de los dueños de Coppel, de Cinépolis, en toda esta trama, que intentaron primero hacer la trama rusa, no les funcionó, volvieron a intentar el discurso Venezuela, tampoco les funcionó, y cómo fueron tratando de dar ese discurso anti-AMLO. Y ahora sale uno de los investigadores que fueron contratados por Krause y su mano derecha, que es Fernando García Ramírez, diciendo y mostrando su factura, sus mensajes con Fernando García Ramírez, mano derecha operativa de Krause, de cómo se gestó toda esta trama, ¿no? Y ha salido Enrique Krause, que queda como un mentiroso, negando esas informaciones. Sí, dice que va a denunciar por difamación a Tatiana Cloutier, dice que no es cierto que haya tenido contacto con Ricardo Sevilla, que es esta persona que dice: yo estuve en ese equipo, yo estuve en ese cuarto de guerra, me pedían investigaciones muy concretas, me pedían forzar los datos, me pedían generar argumentarios en función de ciertas lógicas anti Andrés Manuel, y aquí están los mensajes, aquí está todo, y aquí está cómo me tuve incluso que registrar como proveedor de Coppel, que es una tienda muy famosa, una franquicia de tiendas muy famosa en México. Se tuvo que registrar como proveedor de Coppel sin especificar qué servicio ni qué producto, de qué producto era proveedor, y que por medio de ahí le pagaban. Oye, igual que el caradura de Vargas Llosa, maravilloso escritor y patético demócrata, le hizo el trabajo a su hijo, que era bastante más tonto, haciendo popular aquella definición de que había izquierdistas que eran carnívoros, izquierdistas que eran vegetarianos, y le echó una mano porque el hijo no daba mucho más de sí. Parece que también el hijo de Enrique Krause ha estado metido en este complot. Claro, en varios de los mensajes que publica en el medio de Carmen Aristegui, este tipo que estuvo en ese cuarto de guerra, vienen algunas peticiones muy concretas de García Ramírez, que eran insumos para artículos que iba a publicar a su nombre León Krause, hijo de Enrique Krause, ¿no? Es decir, que al final le hacen toda la tarea, ¿no? Le dan los argumentos, hacen los memes. Seguramente también había legiones de trolls, ¿no? Para intentar criticar cada vez que ponían algún tuit gente de la izquierda en México. Claro, esta persona, Sevilla, él estuvo, digamos, en la parte de investigación, argumentarios para generar esos contenidos o esas investigaciones y tergiversar la información, forzar datos. Pero él confiesa también que colaboró con ellos, un equipo ya, digamos, de contenido multimedia, etcétera, que es una consultora que se llama Expertaria, que casualmente el dueño es alguien del PAN que estuvo en el área de comunicación con Felipe Calderón. Sabemos que esto siempre lo hace la derecha. Aquí lo que es todavía más sangrante es que lo hacen además con dinero público, ¿no? López Obrador ha planteado algo al respecto. Es decir, ha dicho que está muy bien, ¿no?, que hagan lo que les dé la gana, pero que no lo hagan con dinero público, ¿no? Claro. Sí, aquí la cuestión es, digamos, cómo se justifica ese 25% del presupuesto de comunicación del gobierno federal repartido solo entre 15 periodistas, donde el servicio, la definición del servicio es a veces incluso, no solo publicidad, sino asesoría de imagen, asesoría de información, así digamos de abstracto se vuelve ese tema, entre los cuales está Krause, digamos, con sus dos proyectos donde reciben financiamiento. Por ese tipo de comportamientos en España ha habido políticos y periodistas condenados, porque es un delito utilizar dinero público para comprar a periodistas para que escriban artículos a favor tuyo o en contra de tus adversarios políticos. ¿En México no es un delito? En México, históricamente, porque digamos estamos viviendo este momento de transición, históricamente pues no, casi nada era delito en los términos prácticos, ¿no? En la praxis casi nada era delito. Podía aparecer una casa de millones de dólares de la esposa de Peña Nieto y no pasaba nada, y más bien a la periodista que lo había lanzado a la luz le quitaban su trabajo, que ahora justo volvió a trabajar, que es Carmen Aristegui, donde uno de los medios que saca esta información. Y, digamos, la investigación está arrojando esos datos que esperemos que sí termine con alguien en la cárcel, ¿no? Claro. Oye, Carlos, los intelectuales en México han estado como muy divididos, ¿no? Una parte siempre ha estado desde el mayo del 68, ¿no?, muy críticos con la situación del país, pero en cambio otros han estado siempre en nómina. Claro. ¿No? Es una constante que a mí siempre me ha llamado la atención, los periodistas y los intelectuales más reputados, los que estaban en las tertulias, los que estaban en los grandes programas, los que las universidades
les hacían millonarios contratos para dar una conferencia. Esa gente estaba en el entorno del poder y ahora, bueno, lo que se demuestra es que estaban en nómina cobrando por pensar. Sí, sí, por pensar para el sistema, ¿no? Para poderle dar argumentos, insumos al sistema todo el tiempo. Entre ellos, digamos, Krause siempre fue conocido o era un secreto a voces, de cierta forma, su mafia cultural, intelectual, a través de cómo funcionaba Letras Libres, desde su financiamiento hasta la gente que podía publicar y la gente que no. Y ahora, digamos, sale a la luz esto y pone en cuestión este concepto de los intelectuales orgánicos, ¿no? En fin, yo en una ocasión tuve la posibilidad de discutir aquí en España, cuando existía Canal Plus, con Enrique Krause, porque había sacado un libro, bueno, pues intentando denigrar la gestión de Chávez en Venezuela. Y yo recuerdo que le descubrí varias mentiras en el libro y antes de entrar le dije, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y se quedó el hombre muy preocupado porque estaba acostumbrado a ir a programas de televisión donde solamente les hacían preguntas facilitas y nunca confrontaban, ¿no? Y ahora se demuestra que este historiador mentiroso y que es un fraude como tal, tan apoyado por Albert Rivera, tan apoyado por Pablo Casado, aquí en España al final se demuestra pues eso, que son gente que pone su pensamiento al servicio de los poderosos y que en el caso de López Obrador, que promete, ¿no?, el cambio en México, tenía enfrente a esta gente que cobraba por mentir. En fin, Carlos Portillo, muchas gracias por la información y espero, ¿no?, que México lo sepa, porque creo que ya va siendo hora, ¿no?, de que esta gente que tienen tanto prestigio pasen a ser considerados lo que realmente son, que es mercenarios de quien les paga. Así es. Muchísimas gracias. En fin, desobedientes, os dejamos con una buena noticia. Por primera vez una mujer ha ganado el premio Abel, que es el considerado el premio Nobel de Matemáticas. Resulta que lo ha conseguido una estadounidense, Karen Uhlenbeck, que se lleva este premio por sus revolucionarias investigaciones en la intersección con el mundo de la física. Pero ¿no decían que las mujeres no sabían pensar? Hasta mañana, desobedientes.